La corteza cerebral o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, es decir, constituye la región más superior del cerebro y es, por lo tanto, la capa más extensa. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre los hemisferios cerebrales. La corteza es de la parte más desarrollada del cerebro humano y se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas, como por ejemplo, pensar, percibir y entender el lenguaje. También es necesario tener en cuenta que la mayor parte del procesamiento de la información ocurre aquí en la corteza cerebral. Cada uno de los sentidos que tiene el ser humano, vista, gusto, tacto, olfato y oído, se desarrollan en una parte de la corteza en específico. Una de las principales características de la corteza cerebral es que está constituida por varias capas de sustancia gris y esta a su vez definen tanto como su funcionalidad como su organización estructurada. La corteza se divide en 4 lóbulos que son lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo frontal. Estos son los responsables de diferentes tipos de procesamiento de información sensorial. Entre sus capas están la capa molecular, que es más conocida como la capa plexiforme y es de la región más superficial de la corteza cerebral. La capa granular externa, que es la capa granular encontrada en la región más superficial del córtex por debajo de la capa molecular. Esta contiene un gran número de células piramidales y estrelladas. Capa piramidal externa. Está compuesta por células piramidales y representan una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. Esta está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Capa ganglionar. También se llama capa piramidal interna porque contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Capa multiforme. Esta es la última capa y también la podemos conocer como la capa de células polifórmicas que contienen básicamente células fusiformes. La célula cerebral y la corteza se pueden relacionar en diferentes partes cumpliendo también diferentes tipos de funciones, procesando señales específicas en el área sensitiva, motora y de asociación. En el área sensitiva son regiones de la corteza cerebral que se perciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. Ocupan parte del lóbulo parietal. Áreas motoras se encuentran en la parte de los hemisferios y las áreas de asociación que se correlacionan con 4 funciones de integración más complejas. Estas desempeñan actividades como el procesamiento de memoria y cognición. Tipos de neuronas. Las células nerviosas de la corteza cerebral, entre ellas se encuentran las células piramidales, que son neuronas caracterizadas por presentar una forma de pirámide. Como anteriormente se decía, son células de gran tamaño y se encuentran en circunvolación precentral motora, desempeñando principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas, conocidas como células granulosas, que son neuronas de pequeño tamaño. Células fusiformes. Son células de eje longitudinal vertical en la superficie. Células horizontal de Cajal, que son células fusiformes que se encuentran horizontadas orientalmente. Y por último encontramos las células de Martinotti. Estas son neuronas multiformes presentadas en todos los niveles del córtex cerebral. Created using Powtoon.